Ok, buenas tardes. Estamos aquí preparándonos para empezar nuestro estudio de esta semana. Al continuar con el libro o la carta a los Filipenses, estaremos entrando al capítulo 2. Y como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a dar un par de minutos para que otras personas puedan conectarse y también haya la oportunidad para poder compartir el video. Entonces voy a hacer lo mismo yo aquí en mi computadora, darle compartir al video. Aparte de ponerle que me gusta, para que aparezca a más personas, le voy a dar compartir. Ok. Pues bueno, hoy estaremos considerando el capítulo 2, versículos 1 al 5 de Filipenses. Ahorita voy a dar un breve repaso a lo que hemos visto para que recordemos cuál es la secuencia, cuál es la idea de lo que se está tratando. Al estar considerando una carta como lo estamos haciendo ahorita, siempre es la ventaja de que llevamos una secuencia, de que llevamos un hilo, si queremos decirlo así, y que el pensamiento continúa. Entonces yo creo que es una de las formas más importantes de poder estudiar la Biblia. El propósito, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es que nuestra mente y nuestro corazón pueda ser apuntado hacia Dios. Tenemos en cierta forma más tiempo para hacer más cosas, y pues si podemos estudiar la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahorita, pues espero que esto nos ayude a crecer, a aprender un poco más. Obviamente no estamos haciendo un estudio exhaustivo de la epístola, pero sí teniendo una idea general del contenido, una idea general de lo que Pablo tiene en mente, sabiendo que lo que hemos puesto ya en relación a esta epístola es que se le conoce como la epístola del gozo, precisamente porque el apóstol Pablo menciona en varias ocasiones, ¿verdad?, la palabra gozo en la epístola. Y creo que, bueno, es importante poder ver cuáles son las cosas que motivan al apóstol Pablo a tener este gozo. Entonces yo sé que no solamente estará viendo personas que estarán viendo este video ahorita en vivo, ¿verdad? Ya puedo ver a algunos hermanos de aquí de Broadmoor, ¿verdad? Conectándose, y también veo a familia, ¿verdad? Familia en la carne, también hermanos de México, y pues les animo a que compartamos el video para que otras personas puedan también ser parte de este estudio bíblico, recordando que estamos abiertos para si hay alguna pregunta o algún comentario lo puedan hacer. Entonces pues tenemos ya 11 personas, son 7-3, entonces vamos a ver lo que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a orar y voy a dar rápidamente una idea de lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo, y de ahí entramos a nuestra nueva sección en Filipenses 2 del 1 al 5. Vamos a orar. Padre, ponemos en nuestras vidas en tus manos en este momento que estamos dedicando a estudiar tu palabra. Queremos rogarte que, así como ha sido en otras ocasiones, hoy podamos también aprender más, no solamente del contenido de esta epístola, sino de principios bíblicos que van a ayudarnos a vivir para ti, para tu gloria. Permítenos crecer en ello y, Señor, sobre todo, que al hacerlo podamos crecer y podamos aprender y de esa forma recibir tú la gloria. Ayúdanos una vez más a poner nuestras mentes en ti y de alguna forma también recordar lo que el gozo es. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día viernes hicimos pausa en nuestro estudio. Recordarán que dedicamos el día viernes a prácticamente hablar acerca del sacrificio del Señor Jesús. Fue un tiempo diferente y me refiero diferente a la forma en que hemos estado haciendo las cosas, pero gracias a Dios que Dios nos permitió estar en la casa de nuestro hermano Alex y su esposa Carla, y desde ahí transmitir el tiempo de adoración del el día viernes, donde pudimos pensar acerca de nuestro Señor dando su vida por nosotros, también cantando, alabando al Señor. Y pues bueno, es una bendición que varios de ustedes nos acompañaron y después varias personas también nos acompañaron. Saludos a los que nos están mandando saludos, nuestro hermano Rubén Sotelo, gracias a Dios porque está aquí con nosotros también, siendo parte de este estudio. Bueno, recordemos que lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo, prácticamente cuando él empieza su carta, es una carta que busca expresar la gratitud que él siente a Dios por la vida de los filipenses, pero de una forma especial se enfoca a hablar de lo que le causa gozo. Aunque ciertamente la carta no está saturada con este término, ya sea la forma del verbo, ¿verdad?, gozarse,
o simplemente mencionar que hay gozo. Sin embargo, el apóstol Pablo lo hace en varias ocasiones y el contexto siempre nos va a ayudar a ver la importancia de esto, porque el apóstol Pablo no está sentado como yo ahorita, ¿verdad? Ahorita yo me encuentro en una parte de mi casa tranquilamente grabando. El apóstol Pablo se encontraba preso y en esa circunstancia lo que él menciona es que la razón de su gozo es que aún en medio de la situación en la que él está, el evangelio seguía siendo predicado y eso le causaba gozo, saber que el evangelio seguía progresando. Recuerdan que el apóstol Pablo hace una oración en la primera parte del capítulo 1, en donde básicamente lo que pide a Dios, después de agradecer a Dios por la vida de los filipenses, él pide, da gratitud. Primero hay una gratitud a Dios por la vida de los filipenses y luego pasa a pedir que Dios les dé conocimiento y les ayude a crecer en ciencia y en conocimiento para que ellos puedan vivir de la forma en que ellos puedan agradar a Dios. Yo les decía en aquella ocasión un pasaje muy interesante para poder meditar más tiempo. Hablo de Filipenses 1, 9 y 10, 11. Y luego Pablo habló acerca de, en ese progreso del evangelio, qué es lo más importante. Y pensábamos que a veces los planes que nosotros tenemos son para nosotros los más importantes, y aún más pensamos que nuestros planes, que muchas veces tienen que ver con cuestiones terrenales, no precisamente pecaminosos, pero sí quizás son planes terrenales, ¿verdad? Son planes temporales, nada tienen que ver con el extendimiento del reino del Señor, con que el evangelio siga siendo predicado. El apóstol Pablo dice, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. A final de cuentas, aun cuando tenía el apóstol Pablo este sentir de que Dios le permitiría ser libre en un poco tiempo después que él escribe esta carta, ahora no sabemos exactamente cuánto tiempo después pudo haber sido esto, el apóstol Pablo dice, a final de cuentas eso no es lo importante, porque yo sé que el evangelio se sigue predicando, y si yo vivo o si muero es lo de menos. Si vivo es para seguir predicando el evangelio, para seguir ministrando a las iglesias. Ese es mi enfoque, mi vida sirve para eso, seguir cumpliendo el plan de Dios, el propósito de Dios, que es que Dios forje en mí el carácter de Cristo y al mismo tiempo que yo pueda anunciar las virtudes de Dios. Entonces, si vivo, gracias a Dios, va a ser para eso, y si muero, pues a final de cuentas Pablo dice, para mí es lo mejor. Entonces el creyente no debe tener miedo, no debe tener miedo a vivir o tener miedo a morir. Si realmente como cristianos estamos enfocados en lo que la vida es, podemos decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora, definitivamente no andamos buscando la muerte, no andamos exponiéndonos a los peligros en base a este versículo, pero lo cierto es esto: si vivimos o morimos, a final de cuentas Dios nos tiene en su mano. Pero mientras tanto, y eso es interesante porque en el versículo 27 del capítulo 1 el apóstol Pablo dice, bueno, pero obviamente mientras seguimos vivos debemos comportarnos como es digno del evangelio. Pablo dice, si estoy con ustedes o no estoy con ustedes, hermanos, encárguense, ocúpense de que ustedes están viviendo como es digno del evangelio de Cristo. Y hay dos cosas que el apóstol Pablo menciona en Filipenses 1:27, cuando él habla de vivir dignos del evangelio que debe ser predicado, pero también es el evangelio que debe ser vivido. Y si ustedes ven en el versículo 27, más o menos a la mitad, dice Pablo, que pueda yo oír de ustedes, escuchen estas dos cosas, que están firmes en un mismo espíritu, ¿ok? Primero que nada, firmes en un mismo espíritu, y segundo, combatiendo unánimes en el evangelio, ¿ok? Entonces dice, hay dos cosas que deben tener en cuenta. Hay que vivir, ¿verdad? Estar firmes como hijos de Dios en un mismo espíritu, pero al mismo tiempo combatir por el evangelio. Ahora, esa idea no se ha perdido, porque cuando empieza el capítulo 2, que precisamente es nuestro pasaje del día de hoy, empieza Pablo diciendo, por tanto. Y cuando encontramos este tipo de frases, unen al contexto que le precede, ¿verdad? Por causa de esto, por esto, ¿ok? Entonces no podemos aislar simplemente el capítulo 2 del capítulo 1, sino pensar, Pablo viene hablando del progreso del evangelio, aquello que le causa gozo y que él espera que le siga causando gozo, y que le pide a los hermanos en Filipenses 2:3 que ellos completen su gozo. La idea sigue siendo la misma, pero ahora tiene que ver con la unidad de la iglesia. Entonces el progreso del evangelio lleva al apóstol a exhortar a los hermanos a comportarse como es digno. 1:27, ¿ok?
Para ello hace este llamado a la congregación. Estén firmes en un mismo espíritu, primera cosa. Segunda, combatan unánimes por la fe del evangelio. Entonces el tema de la unidad sigue. Ahora, vamos a dividir los versículos que tenemos delante de nosotros, el versículo 1 al 5, Filipenses 2, 1 al 5, en dos secciones. Nada más que la división va a ser un poco, si hablamos de cantidad, un poco dispareja, y obviamente no es la única forma en que este pasaje podría dividirse, pero pensando en la unidad, el primer versículo es la primera parte, la motivación correcta, ¿ok? ¿Cuál debe ser la motivación correcta de la unidad? Y la segunda parte abarcará, pues obviamente, los otros versículos, ¿verdad? Del 2, el 3 y el 4, y la forma correcta de vivir la unidad. Entonces, primero, la motivación correcta. Debe llamarle la atención que dice Filipenses 1:2 lo siguiente: por tanto, fíjense esta lista, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, o sea, la idea sigue siendo la misma, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y alguna misericordia. Esta última frase, según si hay algún afecto entrañable y alguna misericordia, va junto, no tiene un sí en el original. Entonces son 4 sís, si queremos decir, ¿verdad? Nosotros le llamamos sí condicional, ¿verdad? Generalmente se puede usar en un sentido negativo, se puede usar en un sentido positivo. En el sentido negativo puede usarse a manera de reto, ¿verdad? Podemos decir a una persona, si es que, ¿verdad? Y a veces el ejemplo que yo pongo en la congregación es cuando la gente que no conoce al Señor nos reta a hacer algo malo, nos reta a pecar contra Dios y nos retan con cosas como, si es que eres hombre, ¿no? Se están poniendo esa connotación, demuéstralo. Si es que realmente tienes valor, demuéstralo. Es un poco el sentido negativo de un sí condicional. Pero en este caso, este sí no es precisamente si es que tal vez, ¿ok? Sino que realmente Pablo está aludiendo a algo que existe. O sea, no está diciendo Pablo, si es que existiera alguna consolación en Cristo, o si es que existiera algún consuelo de amor. Prácticamente la idea de Pablo es, por causa de que existe, ¿verdad?, la consolación en Cristo, porque existe el consuelo de amor, porque existe la comunión del Espíritu, es decir, cosas que son parte de nosotros como cristianos, ¿ok? La unidad de los creyentes. Entonces, primero que nada, en esta motivación correcta para la unidad, siempre va a depender de Cristo. No está en nosotros, no es de nosotros. Esa unidad viene por nuestra relación vital con Cristo. Quizá lo he mencionado antes, pero no está de más mencionarlo ahorita. Cuando vemos las Escrituras en el Nuevo Testamento, estas alusiones a en Cristo, estar en Cristo, tener en Cristo, y una y otra vez las alusiones en Cristo, en Cristo, en Cristo, nos recuerda que realmente esta bendición que tenemos de la vida eterna no es algo que depende en nosotros, es nuestra relación vital con Él, ¿ok? Por lo tanto, si hay consuelo, es decir, no si es que hay, sino el hecho es porque estás en Cristo, hay un consuelo en Cristo, hay comunión en el Espíritu, hay afecto entrañable, entonces debe evidenciarse en nuestra relación con otros creyentes. Ahora, en algún motivo se ha dicho que la epístola de los Filipenses no tiene una instrucción negativa o algo que reprochar a la iglesia. Quizá lo único que es muy evidente es cuando vamos a llegar al capítulo 4 y el apóstol Pablo va a dirigirse a 2 hermanas específicamente que tienen un conflicto interpersonal. Lo veremos en su momento, no sabemos cuáles son los detalles, pero Pablo se dirige a eso, les dice: hermanas, arreglen ese problema. Pensamos que esa es la única situación que la iglesia de Filipos se enfrentaba. Pero por lo que Pablo está escribiendo en este pasaje, parece que sí había un poco de inclinación a ver conflictos entre hermanos, a no demostrar esta unidad en Cristo, como pueblo, como hijos de Dios, como familia, porque de otra forma esta instrucción no tendría lugar. Pablo está diciéndoles, porque estamos en Cristo, y al estar en Cristo hay consuelo en Él, hay consuelo en amor, hay comunión en el Espíritu, entonces deben vivir de esta forma. Entonces, no es un si es que, ¿ok? Estos sí que encontramos, que ya mencioné, son 4, aunque usted va a ver 5, pero el último del versículo 1 no está en el original, ¿verdad? Entonces, afecto entrañable y misericordia van juntos, ¿ok? Estos 4 sís, ¿verdad? No es un si es que. La forma o lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es el énfasis positivo. La idea más que nada es, ya que hay estas realidades,
más adelante, versículo 2, que dice, completen mi gozo. Hermanos, porque esto existe, ok, ya hablé, hermanos, hay que combatir unánimes, hay que mantenerse firmes en unidad. Por tanto, ya que hay este consuelo en Cristo, este consuelo de amor, esta comunión del Espíritu, completen mi gozo estando de acuerdo. ¿Ok? Entonces podemos ver esto un poco más ahí. Yo espero que sigan haciendo lo que les he pedido en otras ocasiones. Tengan su Biblia, ¿verdad? Por un lado, tengan su libreta, estén apuntando, marcando su Biblia. No es pecado marcar la Biblia, ¿ok? Hay que hacerlo porque nos ayuda a anotar estos casos. Que usted lo pueda ver. Porque Pablo dice, hermanos, porque estas cosas existen, permitan que mi gozo sea completo. Y ahorita vamos a hablar a qué se refiere Pablo. Entonces, la consolación en Cristo, en cierta forma, se refiere al estímulo, el ánimo que recibimos en Cristo. No solamente es la consolación que tenemos en Cristo, es decir, por estar en Cristo hay un consuelo, hay un ánimo. La palabra aquí del término consuelo no es precisamente que si tú te sientes triste, Él viene y te consuela. No, la idea aquí más que nada tiene que ver con el ánimo que tienes, ¿ok? Que recibes, el estímulo que recibes en Cristo. Entonces, lo tenemos en Cristo, pero a la vez lo recibimos por causa de Cristo. Luego Pablo menciona, ¿verdad?, el consuelo de amor. Este consuelo es producido y es expresado en amor. Obviamente, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de la unidad. ¿Okay? A veces cuando vemos este pasaje de Filipenses 2 pensamos automáticamente en lo que vamos a ver del versículo 5 al 11 el día miércoles acerca de Cristo, la humillación de Cristo. Él se humilló siendo en forma de Dios, se humilló y fue exaltado hasta lo sumo. ¿Okay? Pero perdemos de vista muchas veces esto. Pablo está hablando de la unidad en la iglesia y que así como el evangelio está progresando, mientras vivimos, nosotros tenemos que vivir dignos del evangelio y se expresa eso como iglesia en unidad. El consuelo de amor, por lo tanto, es indispensable. Sin amor, realmente nosotros no podemos tener esta relación y esta unidad. Y voy a mencionar un poquito más del amor ahorita que veamos el versículo 2, ¿ok? Entonces lo dejamos así: consolación en Cristo, consuelo de amor, obviamente la comunión del Espíritu. Sabemos que porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo, Efesios 1:13 nos enseña que aquellos que hemos creído en Cristo fuimos o somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, al ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa, nosotros llegamos a ser de la familia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. Y lo que nos une en Cristo es la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no solamente nos permite tener una comunión real, ¿verdad? Por causa de que la obra de Cristo es aplicada a nosotros, sino también esa comunión es manifestada en el pueblo de Dios. Algo que me llama la atención respecto a la unidad es que Dios no manda a su pueblo, a su iglesia, a crear la unidad. Si recordamos lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, la instrucción de Dios es a guardar la unidad. Es decir, ya nos ha sido dada. En el Espíritu tenemos esta unidad. Nuestra responsabilidad como cristianos es guardarla. ¿Qué quiere decir esto? Haz todo lo posible por mantenerla, porque no se rompa, porque no haya algo que venga y amenace esa unidad. Y sabemos que habrá muchas cosas que van a producir el rompimiento en esta unidad. Pero esta unidad es en el Espíritu, ¿ok? El Espíritu de Dios nos hace parte de esta familia. Y definitivamente, ¿verdad?, por causa de la obra de Cristo existe en nosotros este afecto entrañable, ¿ok? Hablamos ahorita de este amor y mencioné ahorita, vamos a hablar un poco más acerca de este amor, ¿verdad? Del amor de Dios que es expresado en nosotros. Pero también existe ahora como creyentes, como parte de la obra de Cristo entre nosotros, un afecto entrañable y misericordia. No es algo que tenemos que producir. Ay, es que cuánto me cuesta amar a ese hermanito, esa hermanita. No, según este pasaje, eso existe porque estamos en Cristo, ¿ok? Tenemos consolación en Cristo, tenemos consuelo de amor, tenemos comunión en el Espíritu y tenemos afecto entrañable y misericordia. Ahora, eso no quiere decir que no va a costar amarnos, tratarnos, llevarnos. Claro que va a costar. Por eso tenemos este pasaje delante de nosotros. Y por eso también tenemos otros pasajes como en Efesios capítulo 4. Entonces, ¿cuál es la motivación? Básicamente, este primer punto. ¿Cuál es la motivación a buscar la unidad como iglesia? Estar firmes en un mismo espíritu. Bueno,
La obra de Cristo, básicamente es eso. Por la obra de Cristo tenemos su consuelo, tenemos un amor, tenemos una comunión en el Espíritu, tenemos un afecto entrañable. No necesitamos más motivación. Si queremos verlo en el sentido de un sí condicional que nos reta es, si es que eres cristiano, ahora damos por hecho que aquellos que han recibido a Cristo son cristianos, obviamente. Entonces, si eres cristiano, entonces tú tienes este consuelo de amor. O mejor dicho, porque eres cristiano, porque has entregado tu vida a Cristo, porque te encuentras en Cristo, existe esta realidad en ti. Entonces, la motivación. La búsqueda de la unidad se debe dar como resultado de nuestra unión con Cristo. Ahora, ¿cómo se expresa esa unidad? O sea, son cosas que existen, la comunión del Espíritu, el consuelo de Cristo, el consuelo de amor, ¿ok? Son cosas que están en nosotros. ¿Cómo se expresa? Bueno, tenemos los versículos 2 al 5. Entonces, Pablo dice, otra vez, déjenme parafrasear esto, ¿ok? Por causa de estar en Cristo, versículo 1, ¿ok? Tenemos estas características, estos aspectos que nos distinguen como hijos de Dios, ¿verdad? La comunión, el amor, el afecto entrañable, ¿ok? Dice Pablo, porque lo tienen. Completen mi gozo, ¿ok? Completen mi gozo, es lo que Pablo pide, por favor, completen mi gozo. Es decir, hay algo que se debe hacer en que nosotros los creyentes debemos estar enfocados para guardar esta unidad. En el caso específico de Pablo, el que estos creyentes, estos hermanos amados de Filipos, vivieran de forma digna del Evangelio, ahí en las prisiones del apóstol Pablo, iban a producir en Pablo un gozo, o lo que él llama como un completar, un llenar la medida de su gozo. Él ya se siente gozoso por ellos. Ya dio gracias a Dios por estos hermanos, y lo menciona en el capítulo 1, como ya vimos. Por eso ora. Recuerden que estos hermanos habían mandado una ofrenda especial al apóstol Pablo, lo veremos en el capítulo 4, y él manda esta carta para agradecerles. Hermanos, gracias por esta ofrenda. Y usted diría, Pablo está gozoso porque le mandaron dinero, porque le mandaron apoyo. Pablo dice, no, eso está hasta el capítulo 4. Por lo que hasta ahorita mencionado, la causa del gozo de Pablo por los hermanos es por la obra de Dios en ellos. Él está convencido, como él lo dice, que el que comenzó la obra en ustedes la va a terminar. Eso me llena de gozo. Pero hermanos, llenen mi medida de gozo. Permitan que mi gozo sea completado al expresar ustedes aún más la unidad que debe ser característica en ustedes como creyentes. Entonces, aunque el apóstol Pablo no está el día de hoy aquí con nosotros, y usted podría decir, entonces no necesitamos portarnos bien, no necesitamos buscar la unidad, porque ya Pablo no está aquí. Él no va a ver eso, realmente no se va a gozar si nos portamos bien como iglesia o como no, o si nos portamos mal. No, porque al final de cuentas, la alusión que Pablo hace a que ellos completen su gozo es una alusión que yo creo que cuanto más llena a nuestro Dios de gozo por su pueblo que se ama y expresa ese amor. Pero bueno, déjenme mencionar esto. Los versículos 2 al 4 existe solo un verbo que principal, ¿ok? Sí, hay más verbos en este pasaje. Sin embargo, a veces nosotros podemos ver cada uno de estos verbos como mandamientos individuales, ¿ok? Y hacer una idea de mandamiento 1, 2, 3, cuando realmente el mandamiento principal va a estar por encima de los otros mandamientos. Es decir, los otros mandamientos son subordinados al mandamiento principal. Ok, ¿cuál es el mandamiento principal? En el versículo 2, el mandamiento principal es este: sientan lo mismo. O como dice al final del versículo 2, sientan una misma cosa. Es decir, el mandamiento principal de la sección dice, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. Los demás verbos que vamos a encontrar en esta sección están subordinados a esto. Hermanos, porque están en Cristo, llenen mi medida de gozo, sintiendo lo mismo. ¿Ok? Sintiendo lo mismo. Y lo primero que vemos es unidad. Versículo 2 dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ok? Aquí menciona, ¿verdad?, el amor, que es lo que yo les mencionaba. Hermanos, este amor, como lo dije cuando vimos el capítulo 1, es el amor que viene de Dios, es el amor sobrenatural. A veces se ha dicho que el amor agape, que es el amor que se expresa en este versículo, es el amor de Dios, aunque realmente no existe una terminología que diga el amor agape es el amor de Dios. Pero ¿por qué le llamamos así? Porque el amor agape es el amor intencional. No es un amor sentimental, no es un amor que es producido por algo que tú sientes, como cuando, por ejemplo, amas a alguien que es de tu familia, o el amor que sientes hacia tu esposa, hacia tu esposo. El amor agape es un amor
volutivo, es un amor que empieza con una decisión a amar. Y la descripción más clara de esta clase de amor, pues es 1 Corintios 13, ¿verdad? En donde el amor, esta clase de amor, no busca lo suyo propio, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se goza de la injusticia, se goza en la verdad. Esta es la clase de amor de Dios, ¿ok? Nuestro amor es muy terrenal, el amor humano es un amor convenenciero, es un amor que ama porque hay cosas que puedo tener de ti, aún cosas positivas, ¿verdad? Amamos a los que nos aman y como decía el Señor Jesucristo, ¿qué recompensa tienes si amas al que te ama? El amor de Dios, el amor agape, es un amor de voluntad, un amor que decide amar a pesar de. Y eso es interesante, porque es la clase de amor que aquí se describe y que dice, el sentir lo mismo es necesario que esta unidad exista en base, sí, ya lo mencioné, a la obra de Cristo, pero el pegamento, si queremos decirlo así, es el amor. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 había mencionado eso, acerca de que es el vínculo perfecto, ¿verdad? El amor es el pegamento perfecto, es lo que necesitamos para unir todas las piezas. Decía Pablo precisamente en 1 Corintios 13, ¿de qué sirve que yo tenga todo el conocimiento, que tenga yo todos los dones espirituales? ¿De qué sirve que yo posea el mundo? ¿De qué sirve que yo entregue mi cuerpo para ser quemado? Es decir, no importa cómo pueda expresarse tu religión, y déjenme usar ahorita ese término, tu religiosidad, conocimiento, profecía, milagros, ¿ok? El punto de Pablo, ¿cuál es este? Sin amor no somos nada. Y repito, no hablamos de este amor sentimental, no hablamos de este amor relacional, en el sentido de, porque me amas, te amo, porque eres mi pariente, no. Es el amor de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 14, 34 y 35, interesantemente, dando instrucciones acerca de y a sus discípulos, dice de la siguiente manera, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, ¿cómo? Como yo os he amado. Es decir, esa es la línea, ¿ok? Ámense unos a otros. ¿No? Sí, yo lo amo. Sí, Señor, yo lo amo, ¿ok? Pero dice el Señor, debe ser como yo los he amado. Ese es el estándar. Como yo los he amado a ustedes, ustedes también tienen que amarse. Y hay muchos dirían, como dirían los discípulos en algún otro pasaje y en otro contexto, ¿verdad? Señor, esto es imposible para los hombres, ¿no? Sí, pero para Dios no lo es. Ahora recuerda, ¿a quién está dando Dios Pablo estas instrucciones de amarse, de tener esta clase de unidad por el amor? A personas que han rendido su vida a Cristo, personas que han sido justificadas por el sacrificio de Cristo, personas que han sido compradas, personas en quien habita el Espíritu Santo, personas que participan de una comunión entrañable diferente a la del mundo. Hermanos, dice Pablo, muestren esta clase de amor. Y el Señor Jesucristo les dijo, sí, ese es mi mandamiento. Y en cierta forma no es un mandamiento nuevo, ¿ok? Pero sin embargo es un mandamiento que es necesario repetir y verlo como nuevo. Debemos amarnos unos a otros. Pero luego el versículo 35, estoy en el Evangelio de Juan 13:35, después de decir, este es el mandamiento que les doy, escuchen, en esto conocerán todos, que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué va a conocer la gente que somos discípulos de Cristo? Algunos dirían, es que usan corbata el domingo. Algunos dirían, no, es que las Biblias que usan son Biblias grandotas, ¿verdad? Por eso es que saben que son... No, es que ellos se peinan de esta forma. No. El aspecto distintivo de los cristianos es la clase de amor que tenemos unos a otros. Y hermanos, si esa fuera la única característica bíblica que la iglesia de Cristo tiene, y digo si fuera, porque Dios nos ha dado más características, más aspectos de nuestra vida como hijos de Dios que demuestran que somos sus hijos, pero si la única que existiera fuera no solo el amor, sino la clase de amor con que nos amamos como iglesia, wow, yo creo que muy pocos realmente podrían ser reconocidos como verdaderos cristianos. O muy pocas congregaciones podrían ser distinguidas como verdaderas iglesias, porque una de las cosas en las que fallamos es esa clase de amor. Podemos recitar versículos de la Biblia, podemos hablar de sana doctrina,
podemos hablar de doctrinas profundas, podemos hablar de ministerios, podemos hablar de tantas cosas, pero otra vez mi mente me lleva a 1 Corintios 3, es lo que Pablo dice: si tuvieras todas esas cosas, pero no tienes amor, ¿de qué sirve? Ahora, no es un amor por el que tienes que pelear para ganarlo, para tenerlo. Como cristiano lo tienes. Ahora, si usted no es cristiano, esa clase de amor no puede distinguir su vida, porque usted no puede amar como Dios ama. Pero aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo, podemos y debemos amar con esta calidad de amor, porque de esta forma la gente sabrá que somos sus hijos. Entonces recuerden, regresando a Filipenses 1, el mandamiento principal, el verbo principal es esto: sean de un mismo sentir. ¿Cómo se va a dar ese mismo sentir? Con amor, el amor que viene de Dios. Y Pablo dice: hermanos, si ustedes se enfocan en eso, van a llenar mi medida de gozo. Vaya, si yo sé que ustedes están amando de esta forma, tremendo. Ahora, recuerden, Pablo va a exhortar a Evodia y a Síntique, de estas dos hermanas que les mencionaba hace un rato, que tenían un conflicto entre ellas hasta el capítulo 4. Como que hubiera sido aquí el momento preciso. Sí, Pablo, ahorita aquí menciónalas, saca sus nombres para que sepan que ellas son las que andan peleando en la iglesia. Bueno, seguramente no eran las únicas. Pablo dice: llenen mi medida de gozo teniendo esta clase de amor. Sientan el mismo sentir con esta clase de amor. La segunda cosa es la característica de la humildad. Versículo 3. Nada hagan por contienda ni por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces hay una alusión a la humildad. Y hermanos, wow, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta es ser humildes. Ahora, la humildad no es aquella característica que algunas personas mencionan de: sí, yo soy tan humilde, ¿verdad? Soy una persona humilde. O que quizás hacemos alusión a una condición económica, ¿no? Mira, esa persona no tiene dinero, es humilde, ¿no? No, aquí la humildad tiene que ver, y precisamente el apóstol Pablo nos da la contraparte de lo que es la humildad, para que entendamos que no es ese sentimiento donde uno va con la cabeza agachada porque somos tan humildes. No, la humildad no es pasiva, la humildad bíblica es activa. Y para poder verlo es necesario ver la contraparte negativa de la humildad, ¿ok? Podemos ver que Pablo habla aquí de hacer cosas por contienda o por vanagloria. Es decir, hacer cosas, ¿ok? Y Pablo habla aquí de hacer todo. No hagan nada con esa actitud de vanagloria y de contienda. No solamente se refiere a cosas que involucran el aspecto de iglesia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Vamos a empezar en un ministerio, ¿verdad? Cuando usted barra la iglesia, no lo haga por contienda o vanagloria. Si usted va a venir temprano a prender las luces, a aspirar la iglesia, es que no. Todo, que en la razón de lo que hacemos sea lo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3, ¿verdad? Hagamos todo para la gloria del Señor. Pero hermanos, cuando buscamos vanagloria, cuando hacemos las cosas por contienda, hermanos, nuestro actuar jamás podrá ser en humildad. Por un lado, ¿verdad? La contienda busca hallar conflicto. De hecho, el apóstol Pablo había mencionado algo parecido en el capítulo 1, cuando hablaba de personas que predicaban el evangelio por contención y no con sinceridad. Es decir, la motivación de predicar el evangelio de estos hermanos allá en el capítulo 1 era nada que ver con sinceridad y con dar la gloria al Señor. Bueno, aquí se menciona hacer algo. Cuando hacemos algo por contienda, ¿verdad? Buscando actuar en contra de nuestro hermano, eso se llama pecado, y eso es lo contrario a la humildad. Por otro lado, cuando buscas el renombre, ¿verdad? La vanagloria tiene que ver con buscar el renombre, tiene que ver con buscar el crédito o buscar la gloria en lo que estás haciendo. Obviamente, si eso es tu enfoque en lo que haces, y repito, no está diciendo Pablo solamente cuestiones de iglesia, cuestiones de la vida cristiana, está diciendo todo. No hagas nada con esa actitud, sino al contrario, lo que hagas, hazlo con humildad, ¿ok? La fuente de donde brotan los pecados tiene en una u otra forma alguna mancha de orgullo. La razón por la que hacemos muchas veces las cosas es buscando algún tipo de crédito o buscando algún tipo de recompensa. Y generalmente cuando no obtenemos ese tipo de aplauso, nos sentimos decepcionados, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados y sentimos que no queremos ayudar y no queremos ya hacer las cosas
porque nadie reconoció mi trabajo, nadie reconoció lo que yo estoy haciendo. Entonces la pregunta es, ¿con qué propósito lo estoy haciendo? Entonces la palabra de Dios nos enseña que humillarse no es precisamente humillarse delante de la gente. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a tener estos estudios entre semanas, hace 3 semanas tal vez, empezamos viendo este pasaje de 1 de Pedro 5, donde Pedro nos recordaba que este humillarnos realmente es un humillarnos delante de Dios, ¿ok? Y humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Reconocer quién es Dios, de alguna forma nos va a llevar también a tener el lugar correcto delante de los demás. Es más, dice el apóstol Pablo aquí, estimen cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué interesante. O sea, algo que nos va a mantener siempre con la actitud correcta al hacer las cosas es viendo que lo que hacemos va a bendecir a los demás. No importa si lo merecen, no importa si se lo ganaron. Esta idea de tener a los demás como superiores a uno mismo no es precisamente, entonces fulanito y fulanito debo verlos como que ellos son mayores que yo. Pues sí, en esencia eso es. Pero tu enfoque no está en ellos, tu enfoque está en que lo que yo pueda hacer de alguna forma pueda bendecir sin importar quiénes son aquellos receptores de lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando lo hago con esa actitud, yo me humillo ante el Señor y no busco la propia gloria. Y eso va a ayudarnos a guardar la unidad en la iglesia. Hermanos, una de las cosas que rompe la unidad de la iglesia es el orgullo, ¿verdad? Es la vanagloria. Es cuando tenemos personas que están peleando, compitiendo por lugares, por posiciones, por recompensas, por reconocimientos. Y simplemente esto no se puede dar en el ámbito de la iglesia cristiana. No se puede dar dentro del ámbito de una persona que se dice cristiana. Recuerden lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 1. Ya que tenemos una consolación en Cristo, ya que tenemos un amor entrañable, ya que tenemos comunión en el Espíritu, porque lo tenemos, debemos buscar estas cualidades, ¿ok? Amarnos, segundo, ser humildes, y tercero, ¿verdad? Una solicitud, es decir, un estar dispuesto a hacerlo. Versículo 4. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo de los demás. Yo creo que no hay pasaje de las Escrituras que duela tanto como estos, ¿no? Porque nos está diciendo, pon a los demás por encima de ti mismo, ¿ok? En otro lugar, Pablo nos recuerda que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto es Romanos 12:3. ¿Qué quiere decir? No te creas mucha pieza, ¿ok? No creas que eres demasiado. Piensa de ti con cordura. Y tenemos constantemente que estarle pidiendo a Dios que nos ayude a recordar quiénes somos, ¿ok? Y yo sé que algunos lo van a pensar en el sentido, sí, somos victoriosos en Cristo, ¿ok? Sí. Pero sin Cristo, ¿qué eres? ¿Qué somos sin Cristo? ¿Ok? Que Dios nos ayude a recordar que Dios nos salvó por su gracia, no lo ganamos. Y aún lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él haya hecho a través de nuestras vidas, todo es por Él. Sin Él somos nada, simplemente. Entonces, cuando servimos a los demás, pues, la búsqueda de esta unidad en la iglesia, esta unidad como pueblo del Señor, debemos ser solícitos, prestos, proactivos en este actuar, ¿ok? Es decir, debemos deliberadamente buscar suplir las necesidades de los otros y dejar de enfocarnos tanto en nosotros mismos. Ahora, yo quiero que noten una palabra. Pablo no está diciendo, no te preocupes por tus cosas, preocúpate por las cosas de los demás, ¿ok? No está diciendo eso Pablo, porque ustedes ven otra vez el versículo 4, véanlo conmigo, dice, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es decir, Pablo está diciendo, hay que ocuparse de nuestras propias cosas. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros cada uno como cristianos debemos llevar nuestra propia carga. Es decir, cada uno de nosotros es responsable de llevar su propia carga. Cada uno de nosotros tiene que ver, obviamente, por sus necesidades, pero también debes ocuparte de las cosas de los demás. Y así es como nosotros no solamente llevamos nuestra propia carga, sino también ayudamos a llevar las cargas los unos de los
otros. Entonces buscamos deliberadamente buscar suplir, ayudar a las necesidades de los otros. Y no nos referimos solamente a necesidades materiales quizá, ¿verdad? La necesidad de ser fortalecidos en el Señor. A veces no sabemos cuántos hermanos o hermanas quizá están luchando en su vida espiritual y lo que necesitan es algún hermano o alguna hermana maduros en el Señor que puedan ponerse a la par de ellos y ayudarles en su vida de oración, ayudarles en su vida de la lectura de la palabra, ayudarles en su vida devocional, o puede inclusive ayudarles en algún pecado con el que están luchando, ¿ok? No enfocarte nada más en ti. Y a veces cuando estamos en el tiempo, el día de hoy, donde estamos aislados, en cierta forma estamos aislados porque seguimos en comunicación, ¿verdad? Buscar oportunidades para poder ver cómo puedo yo ver, no solo por lo mío propio, sino también por lo de los demás, ¿ok? Ahora, esto no habla de una curiosidad pecaminosa por los problemas de los demás, sino buscar las formas en que podemos ser de bendición a aquellos que necesitan. Y repito, no solo me refiero a una necesidad física, a una necesidad material, ¿verdad? La necesidad principal, como ya vimos en el capítulo 1, tiene que ver con nuestro caminar con el Señor, pero definitivamente incluye también, cuando es necesario, el aspecto material. ¿El punto cuál es? Quita la mirada de ti y date cuenta que hay más personas a tu alrededor, sobre todo cuando estamos hablando de nosotros como iglesia de Cristo. Entonces, si tenemos esa perspectiva, podremos llevar, ¿verdad? Podremos tomar decisiones ya no en base a lo que a mí como individuo me conviene, sino aquello que quizá pueda bendecir a los que me rodean y especialmente a mis hermanos en la fe. Entonces, ¿la motivación cuál es? Porque hay consolación en Cristo, porque hay consuelo de amor, porque hay comunión en el Espíritu, porque hay un afecto entrañable, porque somos cristianos. Entonces, vivamos en unidad. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, la expresión de amor, la expresión de humildad y la expresión de ser solícitos, intencionales en la búsqueda de esta unidad. Es decir, mi contribución proactiva en la búsqueda de esta unidad, o mejor dicho, no la búsqueda de la unidad, sino en preservar esta unidad, en cultivar esta unidad, en que esta unidad crezca, es necesaria. Y Pablo dice, es la forma de llenar la medida de mi gozo. Completen mi gozo, hermanos. ¿Saben qué? Yo estoy gozoso de que el Evangelio está predicando, estoy gozoso de que aunque estoy en las prisiones, no importa, Dios sigue haciendo su obra, estoy gozoso, y lo menciona, regocíjese en el Señor, va a decir en el capítulo 4, pero luego dice, hermanos, permita que su vida digna del Evangelio llene este aspecto de gozo en mi corazón. Ahora, por si eso no basta, y con eso terminamos, si eso no fuera suficiente, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él ha puesto en nosotros, este amor diferente, esta salvación, Pablo nos dará el ejemplo máximo de lo que Él está diciendo. Porque si quizá entre nosotros como cristianos todavía hay alguno que dice, oiga hermano, eso de amar, eso está difícil, eso de tener a los demás como superiores a uno mismo, hermano, eso sí cuesta, eso sí duele. Bueno, Pablo dice, el ejemplo máximo es Jesucristo. No solamente hazlo porque eres cristiano, sino el versículo 5 nos dice, hazlo porque en ti debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo. Y vamos a ver este pasaje bien profundo, ¿ok? Porque aunque es un pasaje que el apóstol Pablo usa para darnos cuenta de la grandeza, de cómo Cristo, siendo Dios, se humilló hasta la muerte de cruz por nosotros, ¿cómo no debemos nosotros también dar nuestra vida y poner nuestro servicio al de los demás? Si Él, siendo Dios, se humilló, ¿cómo puedes tú decir, yo no me voy a humillar, yo no voy a servir, yo no lo voy a hacer? ¿Cuánto más si nuestro Salvador lo hizo? Pero esto lo estaremos estudiando, primero Dios, el día miércoles a las 7 de la noche. Pues hermanos, tenemos este reto importante para meditar, que Dios nos ayude a darnos cuenta de que hay mucho por qué orar en cuanto a nuestro caminar con el Señor, buscar definitivamente vivir en esta unidad, expresar esta unidad, expresar el amor que Dios ya nos ha dado, Dios ya ha puesto ese amor en nosotros, ¿verdad? Pero para ello va a requerir ser humildes. Necesitamos que el Señor nos ayude a que tengamos el lugar correcto en nuestro caminar en el Señor y pues definitivamente siendo solícitos, siendo proactivos en esta búsqueda, no viendo nada más por lo mío, sino de alguna forma, Señor, ayúdame a ver también por las necesidades de los
de los demás. Y bueno, el ejemplo, como veremos, el máximo ejemplo de todos no es Daniel Hernández, el ejemplo máximo de todos es nuestro Señor Jesucristo, que demostró con hechos lo que significa servir al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? A sus hijos. Pero bueno, vamos a terminar el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición que ustedes sigan siendo parte de esto. Primero Dios, el día miércoles nos estaremos viendo para seguir con nuestro estudio de Filipenses. Y si alguien que nos está acompañando quizá por primera vez, ¿verdad? Pues mencionarle que mientras estemos encerraditos, estamos buscando ese tiempo para motivarnos a pensar en el Señor, a crecer en el Señor. Entonces, lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche, a través de este medio. Ahorita terminando, el video se va a subir a YouTube. Para aquellas personas que no tienen YouTube lo pueden compartir, pero también, repito, para los que quizás la primera vez que nos acompañan, pueden ver los videos anteriores de Filipenses precisamente aquí en nuestra página de Broadmoor. Bueno, nuestro propósito, ¿cuál es? Poner nuestros ojos, nuestra mente en las cosas de Dios, y que en este tiempo pues ocupemos menos tiempo a llenarnos de temor y de angustia, que nuestra mente esté ocupada en aquello que el apóstol Pablo va a mencionar más adelante ahí en el capítulo 4, en lo honesto, aquello que es honesto, justo, puro, amable, en fin. Pues Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros, pasen la voz, compartan el estudio, el tiempo de meditación, y primero Dios, nos vemos el día miércoles. Gracias a todos nuestros hermanos que se conectaron. Veo hermanos de Honduras también, nos están acompañando, hermano Jorge, gracias a Dios porque está con nosotros. Solamente hemos mencionado hermanos de México, de aquí de Estados Unidos. Pues Dios les bendiga, seamos fieles, sigamos adelante, y que Dios sea honrado en nuestras vidas al seguir nosotros buscando su voluntad, y ahora más con el compromiso de buscar la voluntad del Señor y buscar a nuestros hermanos para mostrarles amor y gracia. Obviamente no lo podemos hacer físicamente, hay que hacerlo por teléfono, ¿verdad? Pero que podemos animar. Dios les bendiga, primero Dios, nos vemos el día miércoles.